Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y si ayer hablábamos de Brooklyn Nets, Kevin Durant, Kyrie Irving y el riesgo que puede tener el hecho de ceder el proyecto deportivo y ponerlo en mano de los jugadores, hoy vamos a hablar de Houston Rockets, aprovechando la situación en la que se encuentra hoy en día la franquicia tejana. Ya sabéis que hace apenas unos días, unas horas, D'Antoni ha confirmado que no va a seguir como head coach de los Houston Rockets. No le vamos a ver el año que viene en el banquillo de los tejanos junto con James Harden y Russell Westbrook, algo que lo habíamos visto durante los últimos años. La franquicia quería que se quedara, James Harden también, pues bueno, tenía el pensamiento de que D'Antoni se iba a quedar, él también apostaba por ello, pero al final D'Antoni ha decidido que, bueno, pues su etapa en Houston ha terminado, que es hora de, pues bueno, afrontar nuevos retos. Suena mucho Philadelphia 76ers, veremos a ver lo que sucede, pero como digo, Houston Rockets ahora mismo, equipo que ha caído en semifinales de Conferencia Oeste ante Los Ángeles Lakers por 4-1, está afrontando unas horas bastante duras, en el sentido de que, bueno, pues muchos hablan de un traspaso por Russell Westbrook, una mala gestión en los últimos años, qué va a hacer Houston Rockets, reconstrucción total, reconstrucción ligera alrededor de James Harden, qué es lo que va a pasar con Houston Rockets. Pues bien, en el vídeo de hoy no vamos a reconstruir a los Rockets, no vamos a, pues bueno, analizar qué movimientos podría hacer el equipo para reforzarse de cara a la próxima temporada, pero lo que sí que quiero hablar en este vídeo es del proyecto durante los últimos años de Houston Rockets. ¿Por qué Houston ahora mismo se encuentra en esta situación? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las razones que han llevado a, bueno, pues que Houston Rockets ahora mismo esté eliminado en playoffs y se cuestione hasta la continuidad, por ejemplo, de jugadores como Russell Westbrook, e incluso se ha hablado ligeramente de qué hacer con James Harden? En primer lugar, ya sabéis que yo he sido una persona que he criticado mucho la gestión de Houston Rockets, cómo ha llevado el equipo de D'Antoni, James Harden, y bueno, cómo al final ha actuado la franquicia tanto en playoffs como luego, por ejemplo, en la temporada baja, en la agencia libre, etcétera, etcétera. No me ha gustado porque creo que al final, si echamos la mirada hacia atrás y analizamos los numerosos equipos que ha tenido en sus manos Mike D'Antoni, con el paso del tiempo ha ido deteriorándose ese proyecto. Las plantillas de Houston Rockets han ido a peor. De hecho, para mí, la mejor plantilla, el mejor equipo que ha tenido Houston en los últimos años es el formado por Chris Paul, James Harden, Capela, Ariza, PJ Tucker, esos Rockets que fuerzan un séptimo partido contra Golden State Warriors y que lo echan a perder ellos mismos por no aplicar un plan B. Pero quiero aclarar que ese equipo tenía las herramientas para aplicar un plan B, tenía herramientas para, bueno, pues cambiar su juego, diferentes focos de anotación, también de defensa, porque al final tenía herramientas que te podían ofrecer mucho más, tipo, por ejemplo, Chris Paul es un base más completo para mí que Russell Westbrook. Russell Westbrook es un jugador muy físico, un jugador que te anota mucho en zona, muy penetrador, pero claro, Chris Paul tiene más tiro, tiene más visión, es mucho más playmaker, sí, es menos físico, pero creo que al final un jugador como CP3 te ofrece más que lo que te puede dar Russell Westbrook en el equipo. Luego al final tienes a Capela, tienes a jugadores interiores que ahora mismo el equipo de hoy en día de Houston no lo tiene, entonces no puedes contar con eso. Entonces al final es lo que digo, ¿no? Con el paso del tiempo creo que Houston, en ese afán de potenciar el juego desde la línea del triple, tiros y más tiros, porque si yo meto 60 triples es imposible, casi imposible que me ganes, a no ser que juegues como yo, y obviamente jugando a mi estilo te voy a avasallar. Entonces creo que al final, con esa obsesión de jugar en ese estilo puro y duro, simplemente con small ball, se han ido quitando piezas que en el pasado sí que es verdad que les podían ofrecer muchas más cosas, muchas más vías, muchas más opciones, tanto en ataque como en defensa. Y al quitarse esas opciones, esos jugadores, se ha ido limitando más el estilo de juego de Houston. De manera voluntaria puede ser, pero aquí esto es lo que nos lleva a que al final las decisiones no han sido para nada acertadas. Ahora hablaremos del traspaso Westbrook-CP3, pero sobre todo, por ejemplo, Clint Capela. A mí Clint Capela me parece un movimiento muy malo por parte de Houston Rockets, porque sí, chocaba con Russell Westbrook, pero claro, aquí volvemos a lo mejor es porque al final el movimiento de Russell Westbrook no ha sido bueno, no ha sido una buena decisión, y este movimiento, esta mala decisión, te ha hecho efecto dominó
para que tomes otra mala decisión. Es decir, sacas a Chris Paul, mala decisión tomada, y sacas a Capela producto de tener a Westbrook. Entonces, al final ya es un efecto dominó, mala decisión tras mala decisión, que conlleva a, bueno, pues la situación en la que ahora mismo se encuentra Houston Rockets. Este estilo que hemos visto durante los últimos años de Houston en parte está impuesto, por decirlo de alguna manera, por parte de los mandamases del equipo, es decir, los que ocupan los puestos de oficinas, mucho más allá. Estoy hablando de personas que tienen más poder, por ejemplo, que el general manager, ¿vale? Que Daryl Morey. Y creo que esto, al igual que dije con los jugadores, el proyecto en mano de los jugadores y lo nocivo que puede ser, esto es exactamente lo mismo. Es decir, al final el tener un legado, un proyecto ganador, no depende de que esté en manos de una parte o de otra. No, al final tiene que ser un proyecto que se consiga a través de un consenso, de conocer las opiniones de las diferentes partes que componen un equipo, que no son pocas, y bueno, pues al final, a través de conocer esas opiniones, ir tomando ciertas decisiones. Es decir, la gerencia, por ejemplo, los mandamases, hablar con el entrenador: oye, ¿te gusta más esto? ¿Qué crees que podemos decidir? Salidas, entradas, fichajes, ¿qué podemos hacer? Y a través de eso, bueno, pues ver qué decisiones ir tomando sobre la marcha. Creo que al final los directivos, la gerencia, los mandamases de Houston Rockets tienen una idea muy parecida a la de D'Antoni, con esas declaraciones que os destaqué ayer, donde afirmaba el exentrenador de Houston Rockets que, pues bueno, simplemente conjuntar jugadores talentosos, 2, 3 o 4, el talento va a hacer que funcionen, porque al final han sido jugadores franquicia de sus respectivos equipos, y si ellos quieren, si ellos ponen intención, el talento ya va a hacer las cosas por sí solo. Y realmente es el mayor error que puedes cometer, porque tú cuando fichas tienes que tener en cuenta muchas cosas. Primero, ¿qué jugador fichas? ¿Qué prestaciones te puede ofrecer en ataque y en defensa? Y si esas prestaciones te mejora lo que, bueno, pues tienes ahora mismo con X jugador y las prestaciones que te da ese jugador. Cuando fichan a Russell Westbrook, yo creo que no tienen en cuenta realmente qué es Russell Westbrook como jugador y qué es Chris Paul, que en aquel momento lo tenían en plantilla, como jugador. ¿Qué es lo que te podía ofrecer uno y otro jugador? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si nos vamos y analizamos a Russell Westbrook, ¿qué es Russell Westbrook? ¿Qué es lo que te ofrece? Mucho juego físico, juego en zona, juego interior, que nada tiene que ver con ese juego exterior de Houston Rockets, tirador puro, de 3, nada tiene que ver, y ahora lo veremos. Chris Paul se adaptaba mucho más a eso, y creo que Houston Rockets al final otro de los errores que comete es que exige a sus jugadores el hecho de que se tengan que adaptar a su sistema, sin tener en cuenta que hay a lo mejor algunos jugadores que no se pueden adaptar simplemente porque no están hechos para ese sistema, para ese esquema, para esa pizarra. Por ejemplo, si a Shaquille O'Neal le pones en estos Houston Rockets y le sacas a que tire de 3, es que no va a hacer absolutamente nada. Pongo Shaquille O'Neal porque es el caso más extremo, pero con Russell Westbrook lo hemos visto. Al principio de la temporada regular de este mismo año, vimos que D'Antoni utilizaba mucho a Russell Westbrook como tirador, aumentaba mucho sus intentos y prácticamente metía muy pocos tiros porque Russell Westbrook no era tirador. Entonces a Russell Westbrook le ponían para que hiciera las funciones que, por ejemplo, tenía en aquel momento Chris Paul, y obviamente al ser dos bases diferentes Russell Westbrook no funcionaba ahí. ¿Qué es lo que sucedió? D'Antoni se dio cuenta, vio que al final Russell Westbrook rentaba mucho más y aportaba muchísimo más de lo que lo estaba haciendo si jugaba de fuera adentro, penetrando constantemente, jugando en zona, aprovechando ese físico imponente que tiene. Y claro, eso no lo tuvieron en cuenta cuando hicieron el traspaso y se encontraron con el problema de que chocaba con Capela, eran incompatibles y por esa razón Capela salió. Entonces al final es lo que digo, ¿no? Son decisiones malas que se van tomando y luego conllevan a otras malas decisiones, y esto al final el resultado que tiene es que mermas el equipo. Hablando de Chris Paul y de Russell Westbrook, este movimiento para mí ha sido clave en los últimos años y creo que es el principal movimiento que ha conllevado a, bueno, pues que se está hablando ahora sobre una posible reconstrucción rotunda o ligera de los Houston Rockets. ¿Por qué? Se hablaba mucho del contrato tóxico de Chris Paul, que cobraba mucho durante 2 años. Chris Paul ahora mismo tiene un contrato de 2 temporadas por 86.6 millones de dólares. Pero es que fijaos, Russell Westbrook ahora mismo con opción de jugador, ojo, el último año, pero se va a acoger a esa opción prácticamente seguro. Entonces nos encontramos con un jugador que tiene un contrato de prácticamente 3 años, repito, 2 más 1 opcional, decisión del jugador,
jugador, donde cobraría 131,5 millones de dólares. Al final el contrato de Chris Paul, si lo comparamos con el de Russell Westbrook, es mucho mejor, o sea, es mucho mejor. Encima, por otra parte, Westbrook en temporada regular sí que es verdad que ha promediado 27,2 puntos por partido, con un 47,2% en tiros de campo, 7,9 rebotes, 7 asistencias y 1,6 robos por juego. A priori sí que es verdad que podemos pensar que Rockets ha ganado con este movimiento, porque Chris Paul, por ejemplo, de esos 27,2 que ha promediado Westbrook, puntuación por partido, Chris Paul ha tenido un 17,6 puntos, 48,9% en tiros de campo, de 7,9 rebotes de Westbrook a 5 de Chris Paul, 6,7 asistencias y 1,6 robos por partido. Robos exactamente lo mismo y en asistencias 0,3 menos que Russell Westbrook. Pero, claro, esto es en temporada regular. Si analizamos los playoffs, hemos visto que Russell Westbrook sí ha tenido muchos problemas porque contrajo el COVID, se lesionó el cuádriceps, la mitad de la serie contra OKC se la ha perdido, pero contra Los Ángeles Lakers, Russell Westbrook ha estado perfecto. No ha tenido ningún tipo de lesión, no ha tenido ningún tipo de molestias y se le ha visto que ha sido un jugador que, salvo un encuentro, los Lakers se lo han comido. Le he visto que no ha estado en su sitio, no ha encontrado su lugar en el equipo, se ha sentido muy incómodo en todo momento. Y es que de esos 27, casi 28 puntos por partido que promediaba en temporada regular, ha estado en playoffs en un 19,8 contra Lakers, 19,8 puntos por partido, 42,4% en tiros de campo. Y luego, por ejemplo, como digo, en el juego 3, en el Game 3 sí que es verdad que destacó con 30 puntos, pero por ejemplo, en el Game 2 y en el Game 5, en el juego 2 y en el juego 5, tuvo 2 partidos de 10 puntos. Russell Westbrook, 10 puntos, con un 2 de 28 en tiros de campo. Y en el segundo partido contra Lakers, por ejemplo, perdió el balón 7 veces. Entonces, al final, como digo, creo que Westbrook no ha encontrado su lugar en Houston. Y con el tipo de jugador que es, teniendo en cuenta el estilo que quiere jugar Houston Rockets, es que lo veo muy difícil el encaje con Westbrook, lo veo muy difícil. A todo esto, no hay que olvidar que Westbrook, repito, es algo que ya dije al principio de la temporada. No me gustaba que D'Antoni, pues bueno, utilizara a Westbrook como tirador, porque al final Westbrook no tiene buena muñeca, esto es una realidad, anota mucho más en zona, y le utilizaban simplemente para, bueno, ser un tirador más, ¿no? Que hicieras también sus cosas, porque al final Westbrook pues te aporta mucho más que simplemente puntos, pero le utilizaban mucho en la línea del triple, y yo criticaba precisamente esto. El éxito precisamente que ha tenido Westbrook al reconducir su temporada regular, porque empezó peor y luego mejoró, fue porque dejó de intentar tantos tiros desde la línea del triple, es decir, promedió desde enero hasta marzo 2,3. O sea, 2,3 intentos por partido, frente, por ejemplo, a su promedio que tenía, por ejemplo, en sus 3 temporadas últimas con OKC Thunder, donde promediaba 5,6 triples por partido. Pero es que, claro, allí en Oklahoma era jugador franquicia, no tenía jugadores como James Harden al lado, aunque tenía a Paul George. Entonces, ya sabéis, al final Russell Westbrook en Oklahoma hacía absolutamente de todo. Es que promediaba triple-doble por partido durante bastantes temporadas. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si volvemos a coger como referencia la serie contra Lakers, porque repito, yo creo que es la que más nos vale para analizar lo que es Westbrook en Rockets, porque contra Oklahoma es que se pierde la mitad. Si analizamos el porcentaje de intentos por partido que hace Westbrook en la serie contra Lakers, de ese 2,3 que hace en temporada regular, pasa otra vez contra Lakers, repito, en playoffs, a un 5,4 intentos por partido. Y al final consigue un 25,9% de acierto desde esa distancia. Y al final, bueno, pues esto conlleva que veamos situaciones como Lakers flotando a Russell Westbrook, porque es que sabían que Westbrook no iba a meter. Y prácticamente la gran mayoría de tiros que hacía desde la línea del triple, Westbrook no anotaba prácticamente ninguno. Si analizamos el traspaso, cuando Houston obtiene a Westbrook a cambio de Chris Paul, el traspaso se basa en que los Rockets obtenían a Russell Westbrook a cambio de Chris Paul
Paul, 2 selecciones de primera ronda de 2024 y 2026, ambas top 4 protegidas, y el intercambio de picks de 2021 y 2025. Entonces, ahora nos encontramos con que Russell Westbrook está cuestionado y veremos a ver si sale de Rockets. Pero Houston no tiene tantos picks para iniciar una reconstrucción, aunque sea ligera. Me da igual, pero no tiene tantos picks. ¿Qué ha pasado con Oklahoma? Se ha llevado a un base como Chris Paul, mucho más decisivo en el clutch, mucho más importante, líder de su equipo. Pierdes a un base más completo, obtienes a Westbrook que no te encaja, pierdes rondas del draft para una posible reconstrucción. Encima todo esto ya no tienes a D'Antoni, que era uno de los entrenadores que, bueno, pues aceptaba ese estilo que quería implementar y que quiere utilizar la gerencia, los mandamases de Houston Rockets, porque ahora el otro problema es qué entrenador fichas que quiera también apostar y que esté de acuerdo con el estilo que tú quieres implantar en el equipo, que es seguir con este small ball, porque al final Houston Rockets quiere seguir apostando por este estilo de sin hombres altos, todo hombres pequeños y tiros, porque si te meto 70 triples es imposible que me ganes, porque al final el triple es lo que más cuenta en el ataque, son 3 puntos, si tú me metes 2 te voy a ganar. Y esto quiero que tengáis en cuenta que estamos hablando a corto plazo, lo que hemos visto en esta primera temporada, a lo mejor a largo plazo Russell Westbrook logra adaptarse al sistema de Houston Rockets, a lo mejor Houston cambia su estilo de juego y ve que por este camino no es del todo el correcto, el que deben de tomar, reflexionan un poco y empiezan a tomar otras decisiones, empiezan a meter hombres un poco más altos, veremos a ver lo que sucede y a lo mejor les sale a la larga bien, pero por el momento si debemos de dar un veredicto final sobre si hoy por hoy el traspaso de Chris Paul por Russell Westbrook más picks, etcétera, ha sido positivo para Houston Rockets, el resultado es totalmente negativo, o sea, ha salido muy mal y sobre todo muy bien para Oklahoma. Y encima a esto hay que unirle, como digo, las afirmaciones que se están virtiendo sobre lo que puede pasar con Russell Westbrook. Y es que recientemente un general manager de la conferencia cree que uno de los 2 All-Star de los Houston Rockets es más que negociable, es decir, se podría incluir en un posible traspaso para darle salida. No movería a Harden, dice este general manager a Hoops Hype. Él todavía es bueno y ellos son demasiado viejos para comenzar una reconstrucción, a menos que consigas a un Jason Tatum o Luka Doncic para reconstruir. En los últimos 2 años fácilmente podrían haberlo ganado todo, así que no creo que sea justo entrar en pánico todavía si pierden. Ahora, si hay mucho por ahí, esa es una historia diferente, pero aún creo que vale la pena aguantar un año más. Si Westbrook es negociable, háganlo. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué os ha parecido mi opinión. Si opináis lo mismo, ponérmelo por aquí. Si opináis lo contrario, también, para que haya debate. Y esta noche tendréis nuevo vídeo sobre ese 7º partido Clippers-Denver Nuggets y analizaré cuál es el mejor rival para Los Ángeles Lakers. ¿Qué le beneficiaría más al equipo californiano? Tener a los Clippers como rival hoy por hoy, tal y como está la situación con Kawhi, Paul George, que no saben cerrar los partidos, que les remontan, etcétera, etcétera. Esto es la tónica que hemos visto contra Dallas y contra Denver Nuggets. O por ejemplo los de Colorado, con Jokic, con Murray, con Harris y el cansancio que, bueno, pues al final conlleva jugar 14 partidos en lo que llevamos de playoffs. Esta noche os espero con más vídeo, más NBA, más playoffs y más de todo. Adiós.